potenciará el conector escénico existente con el fin de mejorar la seguridad y la conectividad peatonal. Estas son buenas noticias para Cumbayá. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. 8:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia queremos dar espacio para un tema de interés en medio de estos hechos graves de presencia del narcotráfico, microtráfico y la necesidad de nuevas normas legales. Por cierto, las leyes no van a arreglar el problema, esto necesita políticas de seguridad, políticas de Estado, pero son necesarias como están pendientes. Y solo quisiera mencionar en la Asamblea Nacional morosa y deudora del país, el proyecto de Código Orgánico de Seguridad del Estado, el proyecto de Ley Orgánica de Personal de Fuerzas Armadas, la Ley de Interceptación de Aeronaves Ilícitas, el proyecto de Ley de Servicio Cívico Militar Voluntario. Es decir, podemos seguir mencionando lo pendiente, haciéndole un seguimiento, pero ahí está, hay deuda pendiente en la Asamblea. Insisto, las leyes no van a arreglar el problema, pero forman parte de la estructura jurídico o política del Ecuador. Quiero dar la bienvenida al asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, y el arquitecto Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, y el doctor Ramiro Román, penalista y abogado que está también en estos temas de manera permanente. Señor asambleísta Ramiro Narváez, ¿cuándo ventilan, cuándo se avanza? El país necesita algunas normas. ¿Qué pasó con el proyecto de Código Orgánico de Seguridad del Estado, el proyecto de Ley Orgánica de Personal de Fuerzas Armadas, la Ley de Interceptación de Aeronaves? ¿Cómo están estos trámites en la Asamblea? Muy buen día. Muy buenos días. Quiero enviar un saludo afectuoso a usted, a su equipo de trabajo, a todos los invitados que están participando en este importante debate y medio de comunicación. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral viene trabajando desde el mes de mayo en temas de seguridad de manera acelerada, y esto en las últimas semanas ha recibido también el apoyo del CAL, que lo que va a buscar es fortalecer a nuestro equipo para que avancemos. El Código Orgánico de Seguridad del Estado es un gran código que incorpora lo que se hubiera hecho 5 leyes de manera individual. Pero nosotros, al considerar que deben estar articuladas, que se debe buscar una mejor forma de que haya relaciones coordinadas entre las diferentes instituciones y entre la normativa legal, hemos decidido hacer un solo código que fue presentado en 1917, que es desde cuando está rezagado, y incorporar ahí temas como defensa nacional, defensa ciudadana, ciberseguridad, gestión de riesgos y el tema de inteligencia y contrainteligencia. Este gran código estará listo para el primer debate en el mes de enero o la primera semana del mes de febrero, y para el segundo debate en el mes de mayo. Ahí estamos con un tiempo récord, porque es un gran código, pero así lo cumpliremos. Otra ley fundamental es el uso progresivo de la fuerza, que si bien es cierto, constaba en alguna norma legal, pero no hay una ley respecto a este tema. Nosotros vamos a iniciar o a continuar con el proceso de socialización, el cual terminará en febrero. En abril entrará a primer debate, y nosotros estimamos que en agosto estará listo para el segundo debate. Y una ley que consideramos complementaria, para el tema de seguridad, es el tema de seguridad y vigilancia privada, que si bien es cierto, la competencia exclusiva de la seguridad es del Estado y no puede ser trasladada a otras entidades, y peor aún privadas, pero consideramos que pueden jugar un rol complementario de prevención, de coordinación, de información a los agentes de seguridad, y esta ley estará para el primer debate en el mes de febrero, y en el mes de mayo estará para el segundo debate. Entre las más importantes, porque tenemos muchas leyes más. Usted hacía mención también a la ley de personal y disciplinas de las Fuerzas Armadas. Esa ley está sumamente avanzada. Nosotros consideramos que para el mes de
enero o la primera semana de febrero, también ya estará para el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Como ustedes pueden ver, hemos venido trabajando de manera acelerada porque este tema de seguridad requiere y exige que la Asamblea dé una respuesta al pueblo ecuatoriano. Con esta explicación que nos ha hecho el presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional, asambleísta Ramiro Narváez, arquitecto Fernando Carrión, ¿cuánto va a contribuir esto para poder ejercer y enfrentar los temas de inseguridad en el Ecuador? Buen día. En primer lugar, muchísimas gracias, Miguel, por la invitación y estar aquí conjuntamente con Ramiro Román y Ramiro. El problema de la violencia en el Ecuador, yo creo que es uno de los principales que debe ser abordado de manera integral, así como generalmente se dice. Si nosotros hacemos un balance inicial de lo que aconteció en el 2021, nos vamos a dar cuenta de la dimensión que este problema tiene. En términos de asesinatos, homicidios, pasamos a tener 469 homicidios, cuando el año pasado fueron 3.362, es decir, en un año más que se duplicó. Y esa es una situación realmente preocupante. Una segunda cosa, si nos vamos al tema de las cárceles, es mucho más dramático todavía, porque en el año 2020 tuvimos 52 personas que fallecieron en las cárceles, y en el año 2022 vamos a tener 322, una cantidad pero absurda, pero impresionante. Y en el caso de la interdicción de drogas, que también es una medida, aquí lo que hemos tenido en el año 2020 fueron 158 toneladas que lograron incautar. El año pasado 210, es decir, un avance muy grande. Pero aquí también, aparte del gran logro de la policía, lo que se tiene en cuenta, según dos fuentes de información, es que por el territorio estarían pasando en un caso 700 toneladas y en el otro caso 500 toneladas. En otras palabras, el problema de la seguridad en el Ecuador es francamente dramática. Y en eso me parece que la producción legislativa se ha ido quedando frente a la evolución de los delitos. Les pongo un ejemplo muy interesante del año pasado de España. La droga, para que sea ilegal, tiene que tener su ley, tiene que tener su marco jurídico. ¿Y qué es lo que ocurre? Las drogas químicas que han entrado con mucha fuerza tienen fórmulas en términos de los componentes y en términos de la cantidad de los componentes. Si uno de estos componentes se cambia, termina siendo una ley legal. El año pasado, en el primer trimestre en España, pues aparecieron 127 drogas legales simplemente por el cambio de uno de los componentes, sea en tamaño o sea en el tipo. Esto nos muestra justamente que la producción legal siempre está rezagada frente a los hechos delictivos. El narcotráfico evoluciona día a día y la legislación está mucho más rezagada. Yo creo que aquí habría que ver algún mecanismo que no sea exclusivamente que, por ejemplo, el plenario de la Asamblea sea la que establezca la aprobación de cuestiones de este tipo, porque siempre vamos a estar rezagados. Ahora, gran parte de las normas que este rato se están debatiendo son normas que vienen desde periodos legislativos anteriores y que todavía no se logra llegar a un acuerdo. Me parece muy interesante este código de la seguridad, pero ahí debería estar, por ejemplo, el tema de la seguridad privada. Yo no veo por qué tenerle fuera. ¿Y por qué digo esto? Porque una gran reforma que se ha producido en América Latina en este último siglo es la privatización de la policía. Hay un estudio hecho por un académico argentino que nos demuestra claramente que hoy día por cada 4 policías privados hay uno público. 4 policías privados hay uno público. Que yo no sé la relación en el caso del Ecuador, pero en el Ecuador tenemos alrededor de 45.000 policías públicos, y yo me imagino que debemos estar sobre los 100.000 policías privados. Y yo creo que aquí hay que establecer
una norma que esté dentro del propio código de la democracia, dentro del propio código de la seguridad, para que se regule también ese tipo de situaciones. Gran parte del porte de armas, por ejemplo, está en ese espacio. Y hay que hacer una regulación de los mercados ilegales de porte de armas, porque justamente hay un espacio muy grande que es como digo, de la policía privada, con un hecho adicional y paradójico. El gran demandante en América Latina, y el Ecuador no es la excepción, de la policía privada es el sector público, es el propio Estado. Entonces, el propio Estado no cree siquiera en su propia policía. Yo creo que esa producción legislativa es absolutamente necesaria y habrá que encontrarle las soluciones que se crean convenientes. Arquitecto Carrión, ¿y cómo conectar algo que poco se habla dentro de esta estructura del tratamiento de una política de Estado, incluir a los gobiernos autónomos descentralizados, los GAP? Y esa es la otra cosa. A ver, yo lo que veo es que en general, cuando uno trabaja temas de violencia, hay 4 tipos de matrices. Uno, lo que se llama la matriz de la violencia común. Esto es el robo, el hurto, incluso el asesinato, pero el asesinato que se denomina interpersonal, es decir, riñas, muertes que se producen en una cantina por una pelea tal y muere alguien. Esa es una matriz de la violencia. Una segunda es la matriz discriminatoria. Entonces aquí viene la violencia contra la mujer, la xenofobia, el racismo, la violencia en el fútbol, etc. Una tercera es la violencia de los mercados ilegales. Ahí tenemos contrabando, ahí tenemos narcotráfico, etc. Y cada una de ese tipo de violencias habría que irles trabajando. Si nosotros vemos a principios de siglo enfrentar el tema de la ilegalidad, era más que suficiente con el sistema penal. En otras palabras, con policía, cárcel y justicia. Hoy día da la impresión que eso ya no es posible. Hoy día ya deben estar los ministerios, debe estar la cooperación internacional, como de hecho ya la está, y también los gobiernos locales. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Una gran barrera. El código orgánico, el COTAD, no le da la competencia a los municipios para que asuman de forma directa. Y entonces aquí tenemos una serie de paradojas. Por ejemplo, el caso del municipio de Quito cobra la tasa de seguridad, pero no tiene esa competencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le traslada los recursos de la Policía Nacional, con lo cual un gobierno local financia a un gobierno nacional. Y no entra de forma explícita el municipio. Obviamente, yo creo que en este código debería establecerse de forma explícita la participación de los gobiernos locales, como también de otras entidades que han aparecido con mucha fuerza. Por ejemplo, los colectivos ciudadanos. Los colectivos ciudadanos hoy día tienen un peso, pero sustancial, en la determinación de las políticas. Bienvenido al doctor Ramiro Román, jurista penalista. ¿Cómo ve el tratamiento en estas condiciones con el tratamiento de nuevas leyes en la Asamblea, el tema de la seguridad? ¿Qué es lo que quieren los ecuatorianos? Buen día. Por favor, el audio. Muy buenos días, no sé si me escuchan. Sí, está al aire, por favor. Muy amable, gracias. Para mí, Miguel, realmente una satisfacción inmensa estar aquí junto al arquitecto Fernando Carrión y al asambleísta Ramiro Narváez. Lo importante realmente primero es comenzar diciendo que tengamos un lindo año. Un lindo año para comenzar a establecer condiciones de diferente manera. Yo creo que la posición de legislación que se ha ido haciendo en el Ecuador, realmente hemos visto que pese a que se ha ido copiando muchas experiencias internacionales y planteando realmente lo que tenemos en el Ecuador, siempre estamos un poco retrasados en todo lo que se va realizando. Yo veo realmente que en 5 meses de este año estaremos realmente con segundo debate en la Asamblea. Quiero realmente ir desde el libre ejercicio profesional. Es lo que he hecho toda mi vida. Mire, Miguel, yo creo que debemos ser totalmente prácticos los ecuatorianos. Actualmente tenemos en forma concluyente organizaciones internacionales que nos mantienen en una posición de narcotráfico, de trata de personas,
todo lo que significa armas, etcétera. Y claro, Ecuador, por su posición geográfica, está dentro de este marco que especialmente en Sudamérica y su conexión directamente con el Pacífico y Asia, tiene realmente serios inconvenientes, justamente por establecer una posición de mayor localización o de mayor salida en el Pacífico para el continente asiático. Yo no creo solamente que tenemos que ir creando una compaginación de aunar 5 leyes, etc. Mire, lo que sí tenemos que manejar desde mi punto de vista, desde la práctica, desde lo que hemos tenido, y es cierto lo que dice el arquitecto Fernando Carrión, el Código Penal ya no es suficiente para tratar este tipo de cosas. Estamos creando ministerios y estamos creando una cantidad de mecanismos para hacer el control. Mire, ya desde el tiempo en la presidencia estaba el señor Fernando Cordero, se nos dejó una ley o se trataba de mantener justamente una posición de que el ejército y la policía era la base fundamental de esto. Ahora se ha tratado y noto que se está tratando los paramilitares. Ahí están los guardias de seguridad, por ejemplo, entre otros. Y por supuesto hay una cantidad de paramilitares que tenemos que ir arreglándolos. Y vamos desde la sociedad civil y una cantidad de cosas. Pero yo creo que en lo práctico tenemos que ir directo. ¿Cuál es la posición que debemos contener? Mire, la primera cosa que va a pasar es la creación y la mantención del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores en el ámbito internacional. Y en el ámbito interior, el Ministerio de Seguridad Interior, que tiene que, por obvias razones, el uno las Fuerzas Armadas y el otro la Policía Nacional. Ese macro se ha mantenido y se seguirá manteniendo. Yo no veo cambios en este aspecto. A mí lo que me preocupa realmente es cómo se va a ir financiando, porque los gastos especiales que se va a ir manteniendo, justamente está todo en la seguridad nacional y no se pasa ninguna conexión con ninguna otra parte para que se dé realmente la condición de control de esos gastos. Y hemos tenido en el Ecuador, con la creación del control de la seguridad nacional, una cantidad de problemas de peculado y tantas cosas. Yo creo que en la práctica eso ha pasado y yo no creo que vamos a tener en 5 meses o 2 meses realmente un cambio de ritmo mayor. Yo sí creo que hay organizaciones transnacionales realmente sumamente grandes que están afectando a nuestro país. Y eso es lo que se tiene que controlar. Lo que sí se tiene que manejar es justamente una seguridad, que vemos que incluso se pone bombas, o sea, hace estallar los mecanismos de seguridad. Eso pasó en Montecristi recién. Entonces no tenemos ni el control de pequeñas avionetas que hacen este tipo de actividades de narcotráfico. Entonces, hay una cantidad de cosas que está sucediendo en el país. Realmente es una posición que no es solamente de Ecuador, es de todo Sudamérica y del mundo. Pero yo sí creo que realmente la posición jurídica se tiene que dar en una posición, yo no digo que sea de un aceleramiento, sin razón, pero sí creo que se tiene que dejar claro las posiciones en las cuales se van a crear las leyes. Ahora, todo se hace por decretos. Se deja que el presidente de la República, a través de decretos, establezca una cantidad de control y se hace aspectos de seguridad en el país. Y eso establece justamente en la Constitución de la República. Ya la tenemos desde el 2008 así. Pero sí creo que hay que tener mucho cuidado cuando se establece esta condición de decretos y se establece una posición de que no se deje a las organizaciones sociales, por ejemplo, expresarse suficientemente cuando tengan que realizar en esa comunidad que tenemos de ciudadanía sus posiciones y qué es lo que realmente tenemos que luchar en este país. Esa es una lucha que se ha venido haciendo durante muchas decenas de años en el Ecuador y eso ha venido a repetirse cada vez. Yo creo que estamos repitiendo y ampliando mucho más. Si tenemos en España una cantidad de ejemplos, nosotros sí creo que debemos tomar en consideración que tenemos países como Alemania,
tenemos Estados Unidos en tecnología, ustedes han visto una posición, cómo se maneja ciertos aspectos, y creo que en el Ecuador sí nos podría dar una alternabilidad mucho más rápida de poder hacer un control, comenzando en los aeropuertos, en todo lo que tiene que ser en el mar. Ahora vemos que los pescadores están ingresando grandes cantidades de dinero y entregando en la banca, que legaliza una cantidad de dinero que viene ilegalmente. Eso se ve, se escucha y se lee todos los días en los medios de comunicación. Entonces yo creo que ese tipo de cosas tenemos que manejarlas en forma más práctica. Tenemos que ser totalmente objetivos en eso. Por cierto, el problema de la seguridad es multidimensional, como hemos escuchado a los expertos. Señor asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad, decía Fernando Carrión, ¿por qué no incluir este crecimiento de la seguridad privada dentro del código que se tramita? Y también, ¿qué hacer con los gobiernos autónomos descentralizados que se conecten con esto? ¿Qué reformas tienen que introducirse? Porque, como decía Fernando Carrión, en Quito se recolecta más de 10, 12 millones de dólares por la tasa de seguridad, y eso hay que pasar a la policía. Es decir, no hay ninguna articulación institucional en el país. Sí, mire, se han tocado muchos temas interesantes, efectivamente. Una de las intenciones de este gran Código Orgánico de Seguridad es de que se articule el trabajo entre diferentes instituciones, porque hoy nosotros vemos esfuerzos aislados de diferentes instituciones en temas de seguridad, los cuales no están articulados. Uno de esos ejemplos es justamente los gobiernos locales. Nosotros hemos garantizado que en el procesamiento de esta ley participen todos los sectores. No tengo antecedentes de los periodos anteriores, pero esta comisión ha garantizado la participación de las organizaciones civiles. Los barrios se han organizado y han estado presentes en los procesamientos de estas leyes. Algo fundamental es la academia, porque tienen experiencia, tienen conocimientos y se han incorporado. Nos ayudaron incluso a hacer un gran evento de carácter internacional en donde pudimos evidenciar la participación y exposición de académicos que nos permitían conocer de legislación comparada y de experiencia en otros países. Han participado las instituciones del Estado sin duda alguna, porque eso garantiza que a futuro tengamos menos probabilidad de veto de la ley, ya que si incorporamos a las instituciones del Estado al procesamiento de la ley, entenderíamos que el momento de la aprobación van a estar de acuerdo en lo que está establecido en estos proyectos de ley. Lo que sí es importante mencionar también es de que hemos incorporado a los organismos internacionales, sin duda alguna. Muchas agencias de las Naciones Unidas están trabajando con nosotros en estas leyes. Está trabajando la GIZ, que es la cooperación alemana, ACNUR, porque también estamos viendo el tema de la Ley de Desarrollo Fronterizo, que tiene que ver con seguridad, porque justamente las armas de las cuales se hablaba ingresan por nuestras fronteras, y esta Ley de Desarrollo Fronterizo nos va a ayudar a fortalecer la custodia del cordón fronterizo. Este gran código es un proyecto que venía postergado desde el 2017 y nosotros en tiempo récord lo estamos procesando, pero aquí hay algo importante. Las leyes llevan su tiempo, porque debemos garantizar que sean de calidad. No únicamente debemos como asamblea generar leyes si es que estas no van a ser un aporte real a la sociedad, y para que sean de calidad deben ser participativas, deben incorporar un sinnúmero de elementos para garantizar que luego se puedan implementar. Hay muchos criterios, por ejemplo, en este código está el tema de gestión de riesgos. Hay muchas instituciones que nos manifiestan que debería ser una ley aparte, que no debería estar incorporada. La ley de seguridad privada, hoy también hay un criterio del doctor Fernando Carrión. Nosotros estamos evaluando todas esas posibilidades. Hay una predisposición de que construyamos juntos esta ley. Insisto, esto es totalmente participativo, hemos invitado a todos los sectores, pero de una manera acelerada, porque hay que aprovechar los tiempos. El tema de seguridad no puede esperar. Sin seguridad no hay democracia, sin seguridad no hay desarrollo, sin seguridad no hay progreso. Y algo que no quiero dejar de mencionar, porque me parece sumamente importante, es de que efectivamente la asamblea debe estar conectada con las nuevas realidades. Por ejemplo, el tema de la ciberdelincuencia es algo que está mínimamente legislado y que hoy está presente incluso en nuestro país. Empresas del sector público y privado han sido hackeadas y nosotros debemos estar preparados para combatir esas nuevas formas de delincuencia. Lo pongo únicamente como ejemplo, pero esta comisión
hace los esfuerzos necesarios para estar a la vanguardia, para estar actualizados y los temas actuales que son a nivel mundial, a nivel regional, incorporarlos en nuestras leyes. El tema de seguridad, por ejemplo, ha dejado de ser un tema local. Ya no podemos pensar en el Ecuador únicamente para garantizar la seguridad del Estado. Tenemos que garantizar una seguridad regional. Por ejemplo, el tema que ustedes manifestaban de las drogas, recordemos que estamos en medio de dos países productores y el Ecuador se ha convertido en el canal para exportar esa droga y el habernos convertido en ese canal también ha generado que nos volvamos en un país altamente consumidor. Entonces, los problemas también tienen que ser abordados de manera regional. Y lo último que quiero manifestar aquí es que escuché cuando me conecté que se manifestaba que las leyes de por sí solas no solucionan los problemas y esto es la verdad. Nosotros como asamblea estamos respondiendo a la necesidad legislativa, pero si no hay una política pública del Estado, el problema no va a cambiar. Podremos tener las mejores leyes, pero si las políticas públicas no van alineadas con la necesidad de reestructurar, por ejemplo, las instituciones, de poner personas eficientes, de asignar los presupuestos adecuados, de establecer planes, programas, indicadores para determinar si estamos mejorando o necesitamos fortalecer en algunos sectores, esto no va a mejorar. Las leyes por sí solas no garantizan la solución de los problemas, deben ir acompañadas de las políticas públicas. Les quiero dar un ejemplo, porque también ustedes saben que realizamos control político. Aquí se mencionó el tema de las cárceles. Esta comisión, antes de las matanzas, ya había advertido al gobierno respecto a la fragilidad del sistema de rehabilitación social y existió un silencio, oídos sordos, y no nos equivocamos, lastimosamente no nos equivocamos y hubo estos lastimosos hechos al interior de las cárceles. ¿Nosotros qué hicimos? Control político. Hicimos un informe en donde se diagnostica casi que al detalle cuál es la debilidad de todas las instituciones que están atadas al sistema de rehabilitación social. Hemos realizado más de 110 propuestas, recomendaciones de implementación inmediata al gobierno central y lastimosamente muchas de ellas no han sido acogidas. Algunas sí, y otras no. Es decir, nosotros como asamblea respondemos frente a los problemas del país, pero si no hay una respuesta del gobierno central, de las instituciones del Ejecutivo, la situación no va a cambiar. Como asamblea vamos a seguir cumpliendo, estamos trabajando de manera acelerada en el procesamiento de las leyes y vamos a continuar con el control político y el control para garantizar que las instituciones cumplan con sus competencias. Hoy día estamos iniciando, por ejemplo, ya un proceso de seguimiento a las declaraciones del embajador del gobierno americano. Estamos pidiéndole respuestas al Ministerio de Gobierno y a la Comandancia de Policía respecto a el pronunciamiento de lo que el embajador ha denominado los narcogenerales. Ese no es un tema menor, es un tema que pone en riesgo la seguridad del Estado y que tiene que ser esclarecido. Esta asamblea cumplirá a cabalidad sus dos funciones: legislar, elaborando leyes de calidad, participativas y que generen un impacto en la sociedad, y segundo, el control político, garantizando transparencia, honestidad y cumplimiento de sus competencias de todas las instituciones que nosotros podemos fiscalizar. Arquitecto Fernando Carrión, decíamos que las leyes son importantes, pero no las únicas. Sin embargo, esto necesita políticas, un plan de Estado, acciones. Por ejemplo, por lo que se ha mencionado, ¿qué está pasando con el radar en Montecristi? Que es uno de los tantos insumos que se necesita para el control del narcotráfico. Por favor, el audio, Fernando, el audio. No. No le escuchamos, Fernando, todavía. Ahí sí, ¿no? Sí, perfecto, al aire. Oh, mil disculpas. A ver, tres cositas previas. Una primera. La propia definición de crimen organizado ya no tiene validez. Esta se produjo en una convención internacional de Naciones Unidas donde se definió que crimen organizado es aquel crimen que se produce con más de 3 personas, eventos ilegales
de forma rutinaria y cuando alcanza el nivel internacional es crimen organizado internacional. Hoy día nosotros no podemos definir el crimen organizado simplemente por la suma de personas. Hoy día el crimen internacional es una articulación de distintos grupos criminales, ya no de personas, sino de grupos criminales. Por eso es que yo he definido que el crimen organizado hoy día es un holding. En otras palabras, el cartel de Sinaloa, la Andrangheta, el primer comando de la capital, para no hablar de los mexicanos, que solo se habla en el Ecuador de los mexicanos porque lo único que nos interesa es la cuenca del Pacífico, para que ustedes vean. El cartel de Sinaloa tiene presencia en 51 países del mundo y en 3.700 empresas. Es una locura. Eso es un holding que se articula con otros carteles, con otras mafias de forma terciarizada, etcétera, etcétera. Ahí se necesita una producción legislativa. Ya no es suficiente esa definición de crimen organizado que surgió, como digo, en una Convención Internacional de las Naciones Unidas en Palermo. Una segunda cosa que me parece que es importante, el tema del ciberdelito. Antiguamente, ustedes recordarán la película del año, la película del año o la película del siglo. El robo del siglo era un grupo de gente bien vestida, etcétera, etcétera, que se metía en la bóveda de un banco y se robaba todo. Hoy día, el robo del siglo, si seguimos pensando en la misma lógica, no es de entrar a la bóveda, sino entrar al cerebro del banco. Y ese es un delito criminal. Yo recuerdo hace 2 años que desde la India se entró a un banco aquí en Quito. Eso hay que regular. Eso hay que regular. Y estoy poniendo simplemente un ejemplo. El año pasado, el incremento del ciberdelito, según la Policía Nacional, superó el 70%. Es un incremento, pero impresionante y exponencial, donde están apareciendo delitos. Eso hay que legislar. Y una tercera que me parece importante. Hay que trabajar las fronteras y hay que trabajar legislativamente. Yo tuve la suerte de participar en la anterior comisión de la anterior asamblea, porque me invitaron para plantearles algunos temas de fronteras, porque yo he trabajado fronteras. La frontera no es otra cosa más que una asimetría complementaria. El un lado es distinto al otro, pero los dos se complementan. Ahí surge la lógica del contrabando. Y hoy día las fronteras son un sistema fronterizo global. No se puede entender la frontera Ecuador-Colombia si no es en la articulación con todo el sistema de fronteras que existe, por ejemplo, hasta llegar a México. Y aquí yo lo que les planteé, y presidente de la comisión, les sugiero que haga exactamente lo mismo, que hagan una comisión conjunta entre los asambleístas del Ecuador, al menos con los de Colombia y al menos con los del Perú. Porque no sacamos absolutamente nada legislando nosotros, porque lo que probablemente vamos a hacer con la legislación nuestra es incrementar esa simetría y hacer mucho más complementarios. Miren el debate que nosotros hemos tenido en estos días respecto de la apertura del paso por Tulcán a Cipiales. La diferencia respecto del dólar es brutal en el caso de Tulcán frente a Ipiales. Tenemos las de perder. La única posibilidad es que nosotros legislemos creando una zona especial de desarrollo económico colombiano-peruano y articulada al sistema fronterizo global. Y termino con lo tuyo, Miguel. Yo sostengo, como en varias ocasiones he dicho, que la única posibilidad que nosotros tenemos es creando un Ministerio de la Seguridad. Y he puesto el ejemplo. El presidente Piñera hace mes y medio, 2 meses, presentó la posibilidad de constituir en Chile un Ministerio de la Seguridad. Y el presidente Piñera es más o menos de la misma línea del presidente del Ecuador, Guillermo Lasso. Pero no solo de eso. El presidente actual de Chile, electo, el señor Gabriel Boric, acaba de plantear también la creación de un Ministerio de la Seguridad. ¿Por qué no hacemos eso en el Ecuador? Y la otra cosa, si nosotros queremos resolver el problema de la seguridad en el Ecuador, tenemos que hacer inversión, tenemos que invertir, no queda más remedio. ¿Y por qué digo esto? Porque hay ya estudios hechos por el Banco Interamericano de Desarrollo que nos muestra el gran costo económico que significa la seguridad. Si eso es así, una gran política económica es reducir la violencia, pero para eso hay que invertir.
Doctor Ramiro Román, nos comprometemos a seguir hablando de este tema tan vital, tan amplio, la seguridad, pero ¿cuáles serían sus recomendaciones frente a este panorama para afrontar de manera integral los problemas de la seguridad? Bueno, me parece extraordinario las palabras del arquitecto Fernando Carrión, es un experto en seguridad, y es así como ha manifestado cómo se va conformando la organización delictiva y cómo estamos realmente en Ecuador y en Sudamérica, que realmente es donde vivimos, cómo se está dando las condiciones. Mire, Miguel, para mí la posición es directa. Todos tenemos que participar. Y eso es justamente que en el Ecuador no solamente sea el gobierno nacional, sino los gobiernos locales los que permitan tener una posición más activa para que se interrelacione en mejor condición realmente el control de la seguridad. En segundo lugar, la capacitación es importante dentro de todo aspecto. Yo creo que la inversión en capacitación va a darnos a nosotros mayor condición para estar en mejor posición frente a la seguridad. Y en tercer lugar, yo creo que dentro de esto se tiene que necesariamente hacer la legislación, no solamente pronta, no solamente en una interrelación de frontera. Yo creo que tiene que ir mucho más allá. Yo creo que hay que mirar mucho más allá en el aspecto intercontinental, por ejemplo. Nosotros tenemos la interrelación directa. Nuestro país es un país de paso, muchas veces, de toda una cantidad de cosas. Y eso hace que se infecten mucho más cada vez. Entonces, en el tema de seguridad, yo creo que se debe ir mucho más allá. El avance con Colombia y Perú es importante. Pero yo sí creo que una potencia que es sudamericana, que es Brasil, tiene una condición directa a través de Ecuador a los puertos nuestros. Eso es importante que se tome en consideración. Yo no veo realmente una posición aislada de Brasil en esto. Yo creo que se tiene que interrelacionar entre todos los países y por lo menos en Sudamérica y en Ecuador podamos tener una condición diferente. Esa es realmente para mí una posición más directa y más práctica de realizar las cosas. Pero yo sí veo que también se tiene que necesariamente hacer el cambio de tipos y de creación de tipos que tienen que ser directamente interrelacionados. Porque el derecho penal, que tiene mínima intervención, interviene cuando por obvias razones tiene necesidad para hacerlo. Tenemos necesidad. Eso dice la Constitución actualmente, el 195. Y eso es lo que se tiene que hacer a través de la legislación de una manera muy efectiva. Bien. Por lo demás, yo creo que esos serían realmente en sí los puntos más necesarios, por lo menos hasta el momento, que se pueda avanzar en esto. Seguiremos hablando del tema seguridad, que necesita una política de Estado por un lado y el enfrentamiento de manera integral, estructural en el Ecuador. No solo las leyes, sino también las políticas. Quiero agradecer al asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad, al arquitecto Fernando Carrión, académico y experto, y al jurista y penalista doctor Ramiro Román. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad, aquí en Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a ustedes, amables oyentes y seguidores, les agradecemos por dispensarnos su amable sintonía. Feliz lunes, feliz inicio de semana y a cuidarnos frente al crecimiento del contagio del COVID en el Ecuador. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio.